la llamada cuestión social. Es decir, el capitalismo genera unas contradicciones muy grandes, sobre todo la aparición de la fábrica, el primer revulsivo que tuvo esto, que empezó a cuestionar la estructura jurídica tradicional, fue la aparición, por un lado, de la fábrica y por otro lado, de las llamadas vecindades industriales, en las cuales se generaba una evidente concentración de gente en condiciones infrahumanas. En las fábricas trabajaban mujeres y niños, jornadas extenuantes. Entonces ahí aparecen de distintas fuentes la propia autoorganización de los trabajadores, mutuales y sindicatos, la aparición de corrientes tanto sociales como eclesiásticas, incluso tanto de la Iglesia Católica como protestante o evangélica, etcétera, de decir, esto no puede el ser humano. Había una palabra, una cosa muy interesante que viene en una de las encíclicas diciendo, no puede ser que en la fábrica la materia se enriquezca, se mejore la materia, pero el ser humano se empobrece, se envilece, incluso se enferma y se muere como producto de esas circunstancias. Entonces, bueno, ahí aparece esta idea de que la típica tradicional división del derecho entre el derecho público y el privado empieza a erosionarse. Empieza a haber el derecho público y el derecho privado no logran satisfacer la demanda de estos problemas sociales tan graves y tan grandes que se dan no solo en los países donde se había desarrollado este capitalismo industrial y la revolución industrial, sino en general por una compleja situación de globalización, de esa segunda globalización en prácticamente todo el planeta. Ya todo el planeta empieza a tener en las plantaciones, en muchos lugares y por supuesto en la fábrica, una situación social, lo que se llamó cuestión social, que era inmanejable por el derecho tradicional, por el famoso derecho privado del Código de Napoleón y el derecho público que se generó a través de la Constitución de los Estados Nacionales. Entonces ahí aparece esta idea de que el derecho tiene que darle respuesta a esto y genera entonces esta idea de que tiene que haber un derecho que tenga en cuenta que no todos somos iguales. La tradicional idea de la igualdad frente a la justicia, en general frente a los derechos, cae con la evidente desigualdad entre las partes sociales. Entonces el derecho social rompe dos esquemas, dos modelos, hasta ese momento, el del derecho público, en el cual el Estado tenía que ser neutral. La neutralidad del Estado empieza a ser cuestionada. El Estado empieza a trabajar en función, a avanzar en función de los intereses de los sectores dominantes de la sociedad y en detrimento de los sectores menos favorecidos. Y por otro lado, otra idea de igualdad física, política, etcétera, que también es falsa por la aparición de clases sociales contrapuestas dentro de este esquema. Entonces, bueno, ahí aparece esta idea de derecho social. Entonces, bueno, en el desarrollo histórico, en el siglo XX, en América Latina especialmente, tenemos grandes avances, incluso constitucionales. La primera constitución del mundo que adopta este criterio de derecho social, tenemos chilangos en esta reunión, tenemos mexicanos en esta reunión, es la Constitución de Querétaro, sancionada en México como producto de la Revolución Mexicana y como producto también de una organización de los propios trabajadores y de sectores evidentemente
progresistas de la sociedad mexicana y de la sociedad centroamericana en general, la Casa del Obrero Mundial, etcétera, etcétera, que logran establecer un artículo, el artículo 123 constitucional, que establece las primeras normas a nivel constitucional del derecho. Es interesante porque normalmente siempre tenemos una idea de que todas estas cosas vienen de Europa, pero en este sentido, acá, en este modelo de derecho social, el primer avance fue en América, y fue en esta Constitución de Querétaro, y además avances que hubo en otros lugares de América Latina, y no solo de América Latina, también de otros, del movimiento, de un creciente movimiento obrero mundial. Entonces, bueno, aparece ahí esta idea de un derecho que rompe el esquema tradicional de derecho público y privado y dice tiene que haber una respuesta del derecho a estos problemas sociales que genera sobre todo, vamos a decirlo con claridad, el avance del modelo capitalista de la época, que era un capitalismo básicamente industrial que genera, repito, una inmensa desigualdad social, mucho mayor que la que existía en la Edad Media y en el desarrollo posterior del mercantilismo, etc. En el momento no nos alcanzan los 45 minutos si nos detenemos en eso. Entonces, bueno, ahí aparece entonces esta idea que va de la mano de también un proceso en que los sectores que quieren avanzar en este sentido, en el sentido de generar un avance social, etcétera, etcétera, empiezan a tener también una relación internacional. El derecho social tiene desde el principio un carácter internacional muy claro, sobre todo porque después de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles, cuando termina la Primera Guerra Mundial, se reúnen en los alrededores de París, en Versalles, famoso vagón en donde se firma la paz de Versalles, y entonces resuelven también crear un organismo que coordine estos derechos sociales a nivel internacional y sobre todo coordine el tema de la... Si yo doy en Alemania, supongamos, una ventaja, reducción de la jornada de trabajo, por ejemplo, eso va a ir en contra de los precios de los productos alemanes y entonces dicen, bueno, tenemos que establecer una legislación internacional. Y ahí entonces se crea en el Tratado de Versalles la Organización Internacional del Trabajo. Entonces nosotros tenemos que estos derechos sociales nacen, a diferencia de muchos otros derechos que tardan en constitucionalizarse, con la característica de tener el nivel, primero, de la internacionalización, empiezan a ser internacionales ya a fines del siglo XIX y se constituye este primer organismo internacional que todavía subsiste, que es la OIT, y que genera una doctrina y unas normas internacionales que tienen una gran importancia. Entonces, de manera que este derecho social tiene esa base, se constitucionaliza, sobre todo en América Latina, después de la experiencia del artículo 123, en Argentina, acá hay de varios países, ¿no es cierto? Pero como me parece que hay mayoría de argentinos, esto se constitucionaliza en 1949, en la Constitución del 49, derogada en forma arbitraria la Constitución del 49 por un decreto de una dictadura. Sin embargo, cuando se hace una nueva constitución, digamos, se retorna a la constitución liberal del siglo XIX, no pueden queda ese hueco y entonces logran establecer un artículo que ni siquiera se le cambia el número, sino que se le pone un artículo 14 bis de la Constitución donde se establecen los derechos sociales. Entonces, bueno, en todos los países, no es el momento de hacer una cuestión de derecho comparado, pero sí en todos los países aparece esta idea de constitucionalizar el derecho social y de generar por otro lado,
un ámbito internacional, no solo en la OIT, sino también en Bogotá. Se establece antes de la creación incluso de la OEA una legislación internacional que establece, que receta los derechos sociales. Pero bueno, esto hasta ahí vamos bien, pero resulta que aparece una tercera mundialización, una globalización que genera un modelo neoliberal, llamado neoliberal, por el cual se busca reducir el Estado, reducir el trabajo el tamaño del Estado, reducir las funciones del Estado, pero sobre todo reducir este carácter social que habían tenido muy contradictoriamente en todos no es hora de hacer en este momento, repito, un estudio diacrónico profundo. Hay muchas bibliografías sobre esto que en todo caso después podemos recomendar. Bueno, pero lo cierto es que entonces aparece esta idea neoliberal por la cual el Estado no tiene que cumplir estas funciones, sino que quien tiene que tomar las grandes decisiones sociales es el mercado. Son las empresas, y además es un mercado que con la globalización se va concentrando cada vez más y teniendo la hegemonía cada vez mayor del sector financiero, incluso sobre los sectores productivos tradicionales. De manera entonces que nosotros tenemos frente a los derechos sociales, una terrible contradicción con el avance cada vez mayor de la idea neoliberal de la vuelta a un modelo que se había empezado a gestar en la Edad Media, que era la lex mercatoria. No sé si ustedes escucharon hablar de la lex mercatoria. La lex mercatoria es una ley generada por los comerciantes. En ese momento, los comerciantes eran el avance del comercio internacional. Los comerciantes entonces tienen un propio derecho que no lo hace el Estado, sino los propios comerciantes, y generan una propia ley, esta lex mercatoria, la ley del mercado. Entonces, en el siglo XX aparecen una serie de normas jurídicas y de doctrina, que las doctrinas también basadas en un análisis económico del derecho, etcétera, que dicen que el Estado no tiene funciones. El Estado vendría a molestar dentro de este esquema de globalización financiera. ¿Por qué? Porque sería una externalidad que impediría el desarrollo de las fuerzas productivas que genera el desarrollo del capitalismo en esta fase expansiva y que genera evidentemente un gran desarrollo y concentración financiera. Entonces nosotros tenemos una gran contradicción que todavía está muy vigente, quizá más vigente que nunca, en todos nuestros países y a nivel global, entre la lex mercatoria y la lex socialis. A nosotros los abogados nos gusta utilizar estos términos en latín, pero que sería entre la hegemonía del mercado, sobre todo el mercado financiero, y la idea de balance social a través de la aplicación de normas que impidan esa tremenda desigualdad que significa que los mercados sean los que establezcan. Esto es una permanente contradicción en todos los países. El avance de la lex mercatoria, el avance de que las grandes decisiones sociales no se tomen por el Estado, sino las tome las empresas, las tome sobre todo el sector financiero. Y esto genera una inmensa concentración del poder y de la riqueza que, bueno, al principio, para estar en contra del derecho social, dicen, no, dejemos que esos sectores que ganan tanto dinero, que ganan millones, una concentración del poder inédito en el mundo, ganen mucho dinero que se va a derramar a los sectores empobrecidos y cada vez más empobrecidos de la sociedad, este inmenso capital que se va ganando que va generando esa concentración financiera. De manera entonces que nosotros no podemos hablar de derecho social y de lex socialis y de normas constitucionales y de normas internacionales sobre la materia
sin ver el opuesto que tienen, que es la lex mercatoria. La lex mercatoria, repito, implica que no es el Estado el que va a tener esta función. La función del Estado es precisamente evitar que haya normas que impidan este avance del capitalismo y de la generación de riqueza, que además va generando, repito, una concentración. Bueno, ustedes conocen, no hace falta que yo se los diga en este momento, pero ustedes conocen que en esta pandemia, por ejemplo, los que estudian este tema dicen que los grandes millonarios, el sector financiero, ha ganado muchísimo dinero y en cambio el sector productivo se ha minimizado y los trabajadores, muchos han perdido el empleo. Las cifras que da la OIT de pérdidas del empleo en este proceso son alarmantes, y con esto genera una miseria cada vez mayor. En todos los países prácticamente nos encontramos que en este corto periodo de la pandemia, corto periodo, si tomamos un periodo, los periodos largos en la proyección social e histórica, en corto periodo se ha concentrado muchísimo más la riqueza en pocas manos, y no solo la riqueza, sino también, por ejemplo, las vacunas, la posibilidad el derecho a la salud, uno de los derechos básicos, centrales, que tiene este enfoque del derecho social, es el derecho a la salud. No solo el derecho a la salud, sino que es una visión íntimamente ligada al derecho a la salud, que es el derecho a la vida. Todos los derechos tienen, obviamente, una gran importancia, pero todos dependen del derecho a la vida. Si no hay derecho a la vida, los otros derechos no tienen. ¿Para qué necesita vivienda un muerto? ¿Para qué necesita salud un muerto? ¿No? Entonces, esta situación por la cual se ha generado, de acuerdo a esta lex mercatoria, ¿quién maneja las vacunas? Las vacunas no las maneja el Estado, no las manejan, sino muy limitadamente, los organismos internacionales, aunque algo ha hecho en este sentido de la Organización Mundial de la Salud, sino que se rige por la ley del mercado. Y entonces nos ocurre que, gracias a esta ley del mercado, la mayor parte de los países del mundo, fíjense, la mayor parte de los países no hayan recibido hoy en día ni una sola vacuna. Y la mayor parte de los países de América Latina, por ejemplo, hemos recibido una cantidad insuficiente de vacunas como para generar lo que los médicos llaman esa inmunidad de rebaño que permita avanzar en el enfrentamiento de la pandemia. Es entonces, me parece entonces sumamente interesante traer hoy en día estos derechos sociales dentro de este modelo de enfrentamiento, de contradicción profunda que hay entre la lex mercatoria y la lex socialis, entre las normas internacionales del trabajo, entre las normas sociales internacionales, entre las normas sanitarias internacionales y la hegemonía del mercado, que es la que realmente dice por dónde las vacunas. Algunos países como Canadá han comprado vacunas 5 veces el tamaño de su población, y otros países no han podido comprar ni una sola vacuna, ni una sola vacuna. Entonces, imagínense ustedes cómo este tema del derecho social y de las prácticas sociales está hoy en día más vigente que nunca. Entonces, bueno, vamos a avanzar un poquito diciendo, bueno, ¿cuáles son cómo el derecho social fue avanzando? Entonces, en primer lugar, tenemos el derecho social quizá originario, que era el derecho del trabajo, es decir, limitar la jornada de trabajo dentro de ese modelo de la fábrica como centro del proceso industrial, limitar la jornada. Por otro lado, empieza a generarse la autoorganización de los trabajadores a través de formar sindicatos, trade unions, dicen los ingleses, y en otros países de habla inglesa, distintas formas de organización, algunos
con una gran hegemonía de sectores tanto anarquistas como marxistas, otros con orientación social cristiana, a través de todo un gran aporte a este debate que fue avanzando en forma muy interesante de las encíclicas sociales, desde la Rerum Novarum hasta estas últimas cartas del Papa Francisco I. Entonces, de manera entonces que se va generando, junto con las normas de derecho social, una doctrina social y un avance de la organización social que tiene una importancia decisiva en la cabeza de la gente. Y que, repito, enfrenta en forma permanente al modelo neoliberal que dice que ni el Estado ni las organizaciones sociales tienen que serían dentro de este modelo externalidades al mercado, y que también son fuertemente cuestionadoras de la idea de democracia. Porque no puede haber democracia, la democracia es posible sin el Estado. El Estado tiene sentido cuando y se organiza y pueden votar la gente para elegir presidente, o como en el caso de Chile del fin de semana, para hacer una nueva constitución, etcétera, etcétera. Pero la democracia es tenida en cuenta, cooptada de alguna manera por los grandes intereses económicos y políticos que están, repito, como hay una pelea entre la lex socialis y la lex mercatoria, también hay una pelea dentro del aparato del Estado entre los órganos, entre la democracia social y los intereses poderosos que normalmente se apoderan del aparato del Estado. Entonces, bueno, frente a esta idea de democracia existe la idea de que el Estado no tiene importancia para realizar esto, porque en realidad todo lo que maneje el Estado, si el Estado quiere tener empresas, si el Estado quiere manejar el mercado, si el Estado quiere, como el Estado argentino el día de ayer, decir usted no exporta más carne para que la gente pueda comer carne, etcétera, etcétera, está molestando al desarrollo de la fuerza productiva y está generando en realidad eso que tanto aparece en los medios de comunicación dominados por idea neoliberal, que está generando más pobreza, más desigualdad, etcétera, etcétera, va generando ese modelo que es llamado en forma muy poco precisa desde el punto de vista técnico y político populismo. Entonces, de manera que entonces nosotros tenemos el avance, entonces el Estado va generando estas normas de derecho del trabajo, estas normas, no todo puede ser resuelto por las partes sociales en el derecho del trabajo, aparece el Estado con la idea de seguridad social, eso aparece también en el siglo XIX, la primera seguridad social en Europa importante es el canciller alemán Bismarck, que establece el seguro social, y después, a principios del siglo pasado, en Inglaterra, la idea de más amplia de un derecho social, de una seguridad social mucho más centralizada en el Estado y mucho más amplia. Entonces, de manera que ustedes ven que va avanzando el derecho del trabajo, el derecho de la seguridad social. Aparece junto con este tema de la cuestión social un problema gravísimo, que es la cuestión ambiental. Este modelo de desarrollo generado precisamente por el capitalismo de esa época, va generando un grave problema ambiental. Estamos destruyendo el planeta. Europa se quedó prácticamente sin ningún bosque. Nosotros en América Latina también nos estamos quedando sin ningún bosque por una cuestión irracional. La capa de ozono, como ustedes saben muy bien, empieza a ser vulnerada y generando gravísimos problemas ambientales y ecológicos. Y entonces aparece también como parte de esta reacción de la sociedad el derecho ecológico o el derecho ambiental, el derecho
que va generando una reacción frente a este modelo. Ahí aparece entonces la idea de algunos teóricos, por ejemplo Félix Guattari en Francia, de decir, cada vez avanza más el desarrollo de este modelo que genera una sociedad que él llamó capitalismo mundial integrado. Capitalismo mundial integrado, que significa que en todos los países, en ese momento todavía existía el bloque socialista, etcétera, etcétera, pero el capitalismo había avanzado en todos los sectores de la sociedad, el capitalismo se había desarrollado en todo el mundo y el capitalismo había generado las reglas de juego que incluso incluían en ese momento el mundo llamado socialista. El mundo socialista, después de la caída del muro de Berlín, cae y se genera una hegemonía mundial. Ya no, el capitalismo no tiene más para dónde avanzar porque todo el mundo entra dentro de este modelo. Y entonces Guattari se pregunta, ¿dónde avanza? Entonces dice que avanza en la cabeza de la gente, en nuestra cabeza. El capitalismo empieza a colonizar nuestra forma de pensar, nuestra forma de organizarnos, nuestra forma de organizar la sociedad. Aparece de nuevo la reacción frente a esto, el Papa, otro de los papas, no importa en este momento cuál, empieza a pensar que la alienación, en una de sus encíclicas, que la alienación, así como la alienación en el siglo XIX estaba en el mundo del trabajo, cuando la gente le era expropiado gran parte de su trabajo a través de la famosa teoría de la plusvalía, en el siglo XX es a través del consumo. Entonces todos nos volvemos consumistas, la sociedad se vuelve consumista, las reglas del juego se vuelven consumistas en contradicción de ese consumismo con la inmensa concentración del poder, de la riqueza, de la tecnología, del conocimiento en pocas manos, en muy pocas manos, y generando una gran contradicción dentro de cada sociedad y también a nivel global entre los países. Hay países que concentran toda la tecnología, concentran, o la mayor parte de la tecnología, que se hegemoniza en esos países y que entra, repito, en grave contradicción, tanto interna de los países como entre los países. Los países que quedan fuera de esto empiezan a tener una especie de, entre comillas, subdesarrollo tecnológico que los hace de inferior impacto a nivel del mundo global internacional. Ustedes ven cómo se nos complica esta idea porque el derecho social empieza a jugar dentro de esta gran contradicción y además, como decían precisamente estos teóricos, se genera el problema en que el derecho del trabajo que decía vamos a reducir la jornada, vamos a reducir la esclavitud salarial, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se genera, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, esta economía de bienestar, este inmenso avance que significó el estado de bienestar, pero que a la vez generó también una gran contradicción, porque entonces fue incluyendo a estos trabajadores dentro de esa sociedad de consumo que hacía alusión las encíclicas papales y que van generando, repito, una nueva. Entonces, bueno, nosotros tenemos que el derecho, el derecho social tiene la original idea de la defensa de los trabajadores, tanto de los distintos tipos de trabajadores que van avanzando en este modelo, de la seguridad social, del derecho ambiental, del derecho de protección del consumidor y el usuario, muy importante, de los derechos que empiezan a generarse, los derechos de género. Entonces, bueno, el modelo va variando y la sociedad empieza a generar
unas nuevas transformaciones sociales que le permiten darle derechos no solo a los trabajadores que en el siglo XIX la habían logrado avanzar, y en América Latina sobre todo en el siglo XX, a través de los grandes movimientos nacionales, sobre todo en los países, en los 3 países con mayor desarrollo industrial, como México, Brasil y Argentina, sin excluir a los otros países, pero que ahí generaron grandes movimientos nacionales que tuvieron constituciones avanzadas, como la Constitución del Estado Novo en Brasil, como la Constitución Argentina de 1949, como la Constitución mexicana primigenia a nivel mundial. Entonces, bueno, el derecho social, repito, es un derecho que permanentemente avanza y retrocede en esta pelea muy desigual que tiene con estos factores sociales avanzados, hegemónicos, y que en los momentos de crisis generan grandes contradicciones como la que estamos viviendo en este momento, en la cual en muchos países de América Latina, y no solo de América Latina, pero en especial en América Latina, que es nuestro auditorio del día de hoy, genera una minusvalía muy grande y un dolor muy grande porque no logramos con este modelo vacunar a la gente suficiente ni expresar, tener los suficientes y necesarios artefactos, digamos, ideológicos, políticos, económicos, para enfrentar la pandemia, que genera a su vez la contradicción de mucha gente que niega la pandemia, no solo en América Latina, sino en general, y que va dando como consecuencia una gran ruptura de ese derecho que desde el punto de vista social aparece como un derecho fundamental, que es el derecho a la vida. En este momento ese derecho a la vida está en el centro del derecho social, junto por supuesto con el resto de los derechos sociales, pero generando, repito, un modelo fundamental para generar los otros derechos sociales, sobre todo, que además son sumamente importantes en nuestro continente. El derecho al agua, que parece mentira, parece increíble que tengamos que hablar del derecho del agua. Ustedes saben que el año pasado empezaron a cotizarse en Wall Street, porque el agua empieza, como en Chile, por ejemplo, a ser un objeto más del mercado. No solo el agua para consumir el agua potable, sino también el agua para producir peces y camarones, etcétera, en el mar. El agua pasa a ser... Entonces, bueno, nos va generando una contradicción cada vez mayor. Entonces nosotros tenemos el derecho original, laboral, el derecho del trabajo, que empieza con sus aspectos individuales, colectivos, procesales, etcétera. El derecho a la seguridad social, el derecho ambiental, el derecho tan importante, el derecho de los consumidores, porque los trabajadores son básicamente, y no solo los trabajadores, se va generando un cambio muy radical en la forma de producir bienes y servicios, se va generando el avance tecnológico va cambiando radicalmente. En este momento, lo que tardaba semanas en producirse o en una jornada de trabajo, se producían tanta cantidad de bienes y servicios. Hoy el avance tecnológico ha cambiado radicalmente esto y ha generado también cambios muy profundos en la modalidad de organizarse la gente para producir. De manera entonces que, bueno, yo quisiera que ya podamos empezar a discutir, a debatir este avance. En todo caso, después lo que me queda en el tintero es contarles que tenemos un proyecto de investigación al que participan tanto Julio como el doctor Martín, que acaba de hablar. El doctor Martín, por ejemplo, está trabajando sobre un tema muy importante, que es la función social, la visión social del derecho de propiedad. El derecho de propiedad que viene desde Roma, ius utendi, abutendi, fruendi,
va cambiando con esta visión del derecho social, que tiene gran importancia en las constituciones de nuestros países, pero que genera un debate sumamente importante. Lo mismo el derecho de los pueblos originarios. Esto forma parte esencial en este momento de nuestro derecho social, sobre todo con la idea del pluralismo jurídico. Ya no es el Estado, este Estado que el siglo XIX había sido producto de esa organización del Estado, sino que las propias partes sociales son las que van generando unas reglas. Esto es en el siglo pasado un teórico importante que ustedes pueden googlear. Habla de una visión del derecho social, un teórico ruso, profesor de la Universidad de París. Dice que el derecho social es un derecho de inordinación, un derecho que surge de la sociedad y que va generando reglas que van imponiéndose. Sería una especie de gran contradicción con la lex mercatoria. Reglas que sean de la propia sociedad. Les recomiendo a los interesados en el tema, el señor George Gurbich, que es el que tiene toda esta visión del derecho social, porque también es verdad que se va generando frente a las normas del Estado un derecho, tanto a través de la negociación colectiva como a través de la autoorganización de la gente, repito, que se va generando una autoorganización social, una especie de las cooperativas, las organizaciones de propiedad social y comunitaria, etcétera, etcétera. Algunos teóricos que incluso se ganaron el premio Nobel empiezan a hablar de bienes comunes que son administrados en forma común, no siempre con el Estado de por medio. Bueno, entonces yo lo dejaría esta parte de este tamaño porque me gustaría, estoy ansioso por escucharlos a ustedes o por verlos en las preguntas que se hagan en el chat o por escucharlos. Bueno, Francisco, muchas gracias, interesante. ¿Estuvo bien con el tiempo? Estuvo muy bien, no tuve que frenarlo, se portó muy bien, me parece que da mucho para charlar, ¿no? Esta contradicción entre la propiedad privada de lo que está estudiando Sergio, creo que dijiste, porque creo que ahí es donde está el sistema medular de esto, ¿no? La contradicción entre la propiedad privada y lo social. Acá en el chat no veo nada de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, quieren levantar la mano, quieren directamente abrir el micrófono. Mao, yo quisiera preguntar, Juliana. Sí, perdón. Quería preguntarle a Francisco si él cree que por parte del Estado se va a conseguir lo que teóricamente intentan conseguir con este cierre de las exportaciones, porque supuestamente se intenta conseguir una baja en los precios y un control más o menos en lo que son los precios y el mercado dentro del país, pero a su vez creo que va a producir también la baja en un montón de puestos de trabajo. No sé qué es lo que opina él. Mira, el tema no es un tema único. Este es una sociedad. Francisco, se te escucha todo cortado. No sé si a lo mejor te podés mover, no sé la señal. La sociedad es muy... Pancho, con el celular, Pancho. No sé si me... Sí, justo se cortó todo. ¿Sí? Por ahí ahora me parece que se te escucha mejor. ¿Ahora? Ahora sí, bien. Ahí estás mejor. Bueno. Bueno, la pregunta es una pregunta muy argentina y muy santafesina, pero claro, habría que ver. Argentina se convirtió en un país agrícola ganadero con una importancia especial desde el punto de vista político y social de la ganadería a fines del siglo XIX y aceptó una
un papel en la División Internacional del Trabajo como exportador de ese tipo de materias, pero en especial las materias pecuarias. Hay un sector de la sociedad argentina que tiene una gran importancia, que está representado por la sociedad rural, pero que ha cambiado mucho por los desarrollos tecnológicos. En este momento, uno de los más cuestionados problemas que tenemos es el uso de tecnologías altamente depredadoras por parte de este sector social, que además ha ido sufriendo transformaciones muy importantes por la aparición, como es un muy buen negocio, del capital financiero. Entonces, bueno, y además porque la tecnología implica una grave pérdida de puestos de trabajo en ese sector. No, es obvio que ya no hacen falta todos los cambios tecnológicos. Ha habido una gran cantidad de gente ni para levantar cosechas, ni para criar carne, vacas y cerdos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la preocupación por pérdida de puestos de trabajo no tiene, no creo que, habría que estudiarlo, por supuesto, pero no tiene mucha fundamentación, porque es un sector que no es como lo era a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, intensivo en mano de obra, intensivo en fuerza de trabajo, todo lo contrario. Y por otro lado, se trata de una restricción temporal que de ninguna manera puede causar una pérdida de puestos de trabajo. El problema es que si no hay una intervención, yo quisiera decir que, no quisiera extenderme mucho en este punto, pero en casi todos los países de América Latina ocurre que son en muchos casos exportadores. Este problema es que cuando se exporta un determinado bien y el precio internacional de ese bien sube, sufren los consumidores internos. Y por eso en muchos países, en el caso de Uruguay, por ejemplo, en el caso de Brasil, desde hace mucho tiempo hay mecanismos de control. En cambio, en Argentina eso lo hemos dejado por supuesto, porque más le sectores en manos del mercado. Sí, en Argentina, Te la está gente que va a comprar cortando de al nuevo mercado mucho. asadito tiene que pagar más. Ay, ay, ay. A lo mejor si apagas la cámara. Eso, si sacas la imagen, quizás Se corta. Yo Perdón. no, creo que ahora se cayó del todo. Sí, Yo Bueno, eso es puedo lo que hacer te una decía. aclaración al No lo respecto veo. de lo que se está, del sí, tema. sí, por supuesto. Una Nada, aclaración a ver, o una reflexión. sí, no, una aclaración con respecto a la pregunta, una reflexión si se quiere, porque conozco la temática que preguntaron, que se preguntó por trabajar o venir del ámbito agropecuario, y digo, a ver, estas medidas tienen dos puntos. Primero, hay una tendencia a creer que el cierre de una exportación de carne va a bajar los alimentos de los argentinos, cosa que no va a suceder, porque la carne que se exporta no es una carne que se consuma en el mercado interno, por un lado. Apunta a otro tipo de medida que yo creo que tiene más que ver con una primera medida que era muy parecida a lo que se llamaba ROES, que son certificados de permisos de exportación, que es una declaración jurada que debían firmar las exportadoras, porque se detectó mucho contrabando de carne, empresas, no sé, una persona monotributista categoría B que exportaba y tenía contenedores por más de 1.700 o 1.800 millones de dólares en la aduana, y bueno, y a partir de ahí se empezaron a tomar medidas. Lo que sí, este tipo de medidas, como el cierre de exportaciones, va a generar a largo plazo una mayor profundización de pérdida de puestos de trabajo, de los pequeños y medianos productores van a empezar a sacarse los animales de encima,
porque no les va a ser viable. Lo que va a generar es una mayor profundización del modelo de sojización que acarrea serios problemas ambientales y sin un marco de protección adecuado para en contra de la megaminería, en contra de los glaciares, o sea, que protejan a nuestros glaciares y el agua, que protejan a nuestros bosques, cosa que está faltando seriamente y que sufren serios embates por parte de un mundo globalizado en el que vivimos y por parte del capitalismo más tosco, más bruto, más brutal. Sí, Sí, creo entonces, que nada, aclarar eso. Ahí, Lore, en lo que estás diciendo, creo que también es, digamos, pertinente el comentario de que a lo mejor esta cuestión de que también está mal visto al Estado es porque estamos acostumbrados a vivir rodeados entre estados que son muy corruptos, que por ejemplo esto que Sí, está totalmente. diciendo A ver, Lorena. nosotros festejábamos Por una favor, ley de... por favor, de a uno. Sí, Eso sí. se No, festejaba está hablando Mao. perdón. Bueno, pobre. No, pero voy a que a lo mejor se nota a veces en medidas así como estas, que son a lo mejor para poder salir en los titulares de los diarios y que no tienen demasiado fundamento técnico atrás. Entonces es como que hablamos de las vacunas y los países se roban, digamos, los gobiernos roban las vacunas. Si tienen, no sé, empieza la pandemia y compran fideo a 3 veces el precio que sale en un supermercado. Pero esto no es hacer ni partidismo ni y estoy en contra también del de Macri y de cualquiera. Voy a que me parece que estamos viviendo una situación en la que decimos la ley del mercado no va y es verdad, es injusta, deja un montón de sectores afuera, pero a la vez el Estado tal cual lo conocemos nosotros en los últimos años tampoco va y no nos lleva tampoco a buen puerto. Entonces es como que quedamos en el medio de decir por dónde estamos, porque que tiene que haber un Estado y que tiene que estar regulando, es obvio que tiene que estar regulando, pero esto que dice la compañera Lorena, de que hay un monotributista categoría B que está exportando carne, evidentemente hay algo del Estado que no está controlando y que está dejando hacer también. Entonces, o está la mano de, está el laissez-faire digamos, de Adam Smith, o está el Estado corrupto, si se quiere, entre comillas, también dejando hacer. Entonces, ¿cuál sería? A mí me surge eso, Francisco, ¿no? De esta contradicción, digamos, de que está bien, necesitamos una regulación, pero los estados, por lo menos los que nos toca vivir a nosotros por esta parte del mundo, están, digamos, a la altura de poder ejercer esa regulación, saben técnicamente de lo que tienen que regular, están preparados para eso, tienen un sistema burocrático que no está lleno de gente que está cobrando un sueldo y que a lo mejor no está haciendo nada. Digamos, surgen muchas preguntas sobre qué está haciendo el Estado. Y lo Bueno, tengo está también bueno, están buenas las preguntas, precisamente está bueno el debate y las preguntas, pero en realidad todo esto me suena a excusa, sinceramente. Primero, el decir que se van a acabar los glaciares por esta medida es increíble. Los tipos que investigan en este tema dicen que la principal causa de contaminación que tiene el planeta es la ganadería. El ganado produce carbono, etcétera, etcétera, y el esquema de carbono, de manera de que pensar que esta medida, que es una medida de intervención en el mercado, puede generar mayor contaminación, es exactamente lo contrario. Desde el punto de vista de los que conocen en materia, es decir, la traza de carbono que tiene la ganadería es impresionante. De manera que, claro, por supuesto que si lo vas a comparar con la soja, pero no es la única comparación, no debería ser con la soja, también hay alternativas de agricultura orgánica, etc. De manera que yo creo que primero, entonces, segundo, ¿alguien va a despedir a un peón porque por un mes, creo, no me acuerdo por cuánto es la medida, no puede exportar carne?
Seguro que no, a pesar de que los peones pobres tienen un sindicato bastante poco protector, bastante poco, pero seguro que no va a haber una, porque además, repito, es muy baja en la ganadería históricamente, además, la cantidad de mano de obra, porque además ha sido reemplazada por la tecnología, ha sido reemplazada en gran parte por la tecnología, porque se puede invertir en tecnología porque son tasas de ganancia muy altas. En lo que ocurre es todo lo contrario. Lo que ocurre es que el sector agropecuario, que además tiene relación con la vieja oligarquía agropecuaria del país, con toda una cuestión política muy importante del país, no quiere resarcirse de tasas de ganancia más bajas que tuvieron por razones de mercado mundial, incluso por razones del mercado cambiario. Entonces, aparecen todas estas justificaciones de que va a haber desempleo. Absolutamente no tiene ningún fundamento que alguien... Yo tengo una producción agropecuaria. El hecho de que no puede exportar me lleva a que haya despida a trabajadores. No está planteado. Porque además los sueldos de los trabajadores en la composición del producto final son prácticamente nada. Es decir, una vaca puesta en el mercado de Smithfield, famoso mercado de Smithfield, que por años fue el que reguló el precio. Los precios no estaban regulados por el mercado mundial en general, sino por un mercado concreto que los que tuvieron en Londres seguramente alguna vez fueron a verlo, porque tuvo tanta importancia para Argentina que uno cuando llega a Londres lo primero que quiere hacer es ver el mercado de Smithfield. Entonces, bueno, de ese producto, el costo de la mano de obra no es nada, es prácticamente nada. El costo de la mano de obra para producir un cuarto trasero o un cuarto delantero. Otro tema. Perdón. Porque lo tenemos a Facundo con la mano levantada hace un montón que quiere hablar. Y cierro entonces para contar que no solo que los cuartos traseros y cuartos delanteros forman parte del problema. Es que ¿por qué la gente consume el cuarto trasero? Porque es más barato. Pero si el precio estuviera concordado a través de mecanismos que fueran más allá del mercado, con mecanismos que sean usuales y correctos, creo que no haría falta precisamente eso. Y en cuanto al Estado, Mao, y cierro con esto porque me gusta escuchar a los muchachos, en cuanto al Estado, eso forma parte, esa idea de denostar al mercado. Hay toda una cuestión muy fuerte con todos los medios de comunicación. El Estado mantiene los medios de comunicación con una cantidad de dinero increíble. Y esos medios de comunicación están todos los días diciendo que Ahí el Estado estoy. El micrófono, ahí está. Que el Estado no sirve, que la gente, que se robaron las vacunas, que esto es absolutamente una permanente meloneo, pero el Estado que tenemos es un Estado, tenemos que ver, la ciencia y tecnología en Argentina, a pesar está manejada por un organismo del Estado, por el CONICET, que además ha permitido grandes avances. No será una maravilla, pero ha permitido grandes avances. El Estado ha logrado en esta pandemia una presencia muy importante para evitar lo que el mercado no puede evitar, evidentemente, que es el hambre de miles de personas en los sectores marginales de la sociedad, que están marginales porque se presentó se aplicó en muchos años una política neoliberal, en especial una política que terminó con la industrialización del país. De manera entonces que hay que tener cuidado porque eso es la prédica permanente de los medios de comunicación concentrados
que están todo el tiempo haciendo sospechar del Estado. Pero realmente, ¿por qué vas a reemplazar el Estado? ¿Por qué vas a reemplazar? En realidad lo que se quiere también es denostar de la política. Muchos políticos se preguntan, yo no soy político, yo soy empresario. Pero entonces veamos cómo funcionan los empresarios y si esos empresarios son mejores que los políticos. Digamos, yo creo que no hay que hacerle tanto caso a los medios de comunicación hegemónicos porque la mayor parte de las proposiciones son realmente ficticias, es mi modesta opinión. A ver, Bueno, podríamos discutir largo y tendido, después, pero Facundo está después esperando. podría dar una opinión. ¿Podría dar una opinión después? Sí. Sí, pero tenemos a Facundo y a Franco Primero, todavía en espera. levanten la mano y yo les quiero presentar en este momento que cayó justo, decíamos, a la doctora Claudia Alzugaray, que es miembro de COAD y que es magíster en el manejo de conservación de los recursos naturales. Hola, Claudia. Hola, ¿qué tal? Justo. Bueno, Ella viene a, justo. hacernos, a contarnos y a hacernos una propuesta. Bueno, voy a tratar de ser breve Perdón, porque... COAD es la organización, para los otros países, perdón. COAD es la Organización de Docentes e Investigadores de la Universidad Bueno, Nacional de Rosario. Y estamos con la sí, doctora Alzugaray, que aparte conoce sobre esto como pocas. Bueno, sí, yo, digamos, mis trabajos básicos como docente investigadora han sido en los bosques chaqueños, en los quebrachales de la provincia de Santa Fe, los bajos submeridionales, o sea, trabajé muchísimo, tanto con la universidad como también con entidades estatales provinciales. Bueno, pero eso es aparte. El tema que recorrí bastante, pero lo que yo quiero contar hoy es que el año pasado, a raíz del severo problema que tuvimos con los incendios en las islas frente a la ciudad de Rosario, o sea, nosotros tenemos la ciudad de Rosario, el gran río Paraná y enfrente islas, un sector bellísimo. Son humedales que regulan los ciclos del agua, que tenemos una gran biodiversidad, que permiten pesca artesanal, montones de cosas interesantísimas, incluido el turismo también. La cuestión es que, aprovechando esta tremenda pandemia, sectores de la ganadería concentrados decidieron incendiar y quemar, generando un ecocidio severo en todos nuestros humedales, que son prácticamente 1 millón de hectáreas. Decidieron quemar todo, hicieron tierra arrasada. O sea, cuando pensábamos que nada peor podía ocurrir, que ya la deforestación estaba llegando a sus extremos, nos incendian todo. ¿Qué percibe la ciudad? Percibe el humo, percibe que no puede respirar bien, percibe que sus ojos no pueden ver bien. La cuestión es que en esa instancia nos invitan sindicatos de la ciudad, cuya sede es la ciudad de Rosario, muchos sindicatos que se organizaron en una especie de intersindical por el ambiente para discutir sobre este tema. Además, trabajamos junto con Multisectorial de los Humedales, que son organismos, digamos, ONGs, en donde básicamente están niños jóvenes para nosotros, o sea, son sub 30. Realmente fue una experiencia muy interesante, pero que no la pudimos llevar extensivamente a la calle por el tema de la pandemia. O sea, fue algo un poco más reducido. A raíz de eso, en la COA, de nuestro gremio docente universitario, ya veníamos trabajando con temas ambientales, pero decidimos, a raíz de la gran cantidad de consultas de compañeras y compañeros, armar un área de ambiente. Y bueno, Julio de entrada nos acompañó, realmente la respuesta ha sido interesantísima y empezamos a trabajar los temas propuestos. Nosotros teníamos un tema, que era el tema de la hidrovía, que tiene que ver con lo que dice Francisco. Nosotros tenemos todo privatizado, o sea, por más que cierren las exportaciones, no pasa nada, porque al tener privatizadas las terminales de exportación, tenemos privatizados los buques, no tenemos nada propio. Entonces, que no exportemos no es nada grave en realidad, porque tenemos privatizada el 80% o más de nuestras tierras. Argentina tiene privatizado
el territorio. Entonces, uno de los temas que charlamos fue empezar con la mal llamada hidrovía, que viene desde Brasil y termina en el Río de la Plata y el mar. Empezamos con eso, con conversatorios, y vamos a seguir con los temas propuestos con todas las compañeras y compañeras del área de ambiente, que eran lo que nombraste, Francisco, el derecho al agua, fue una de las primeras cosas que apareció, como un derecho humano, el derecho a alimentarnos con alimentos sin venenos, porque en Argentina estamos comiendo alimentos, verduras o carnes que tienen muchos restos de agrotóxicos o agroquímicos, como le quieramos llamar. O sea, derecho al agua, derecho a la alimentación sana, derecho al territorio y a tener una casa digna, que no necesariamente tiene que ver con los cánones de la arquitectura tradicional, sino que empezar a reflotar las capacidades de los pueblos, la resiliencia que tienen para llevar adelante esta resistencia que tenemos que llevar adelante de una u otra manera. Y los sindicatos son esenciales, porque nuclean trabajadores y trabajadoras que sufren todos los embates del capitalismo. O sea, todos nosotros estamos sufriendo envenenamiento, pulverizaciones, agua contaminadas, aire contaminado, trabajadores que trabajan con productos químicos muy venenosos, trabajadores de aceiteros que trabajan directamente con la exportación de aceite de soja al exterior, ganan muy buenos sueldos, pero su expectativa de vida es baja porque tienen altas tasas de cáncer. Y así por el estilo. Entonces, este grupo de sindicatos por el ambiente y nuestra área de ambiente es algo nuevito. Estamos tratando también de armarlo lo más democráticamente posible. Y de ahora en más seguiremos trabajando junto con Julio y otras compañeras con los temas propuestos y entre ellos este es el gran tema. El tema del derecho social es fundamental poder tratarlo. Bueno, gracias Julio por el espacio. Al contrario, Claudia. Esto para marcar, digamos, la acción sindical, lo importante que es que las distintas organizaciones de la sociedad civil se involucren a discutir los modelos. Facundo, me parece que tenía la palabra. Sí, Facundo. Muchas gracias, Claudia, y disculpa, ¿eh? Sí. No, gracias. por favor. Porque Chao. estamos con 3 minutos. No, lo que yo quería decir era básicamente que también escuchar un poco la opinión del doctor Iturraspe es, yo viniendo de un sector, de una microempresa, de un sector industrial, se podría decir, yo lo pienso, cada vez que pienso este tema del derecho social, lo pienso de la siguiente manera. Argentina ha tenido muchas experiencias con muchos modelos de producción y realmente muchos no han funcionado, y no han funcionado principalmente aquellos que han dejado en manos del mercado todo, principalmente aquellos que se han basado en la producción agropecuaria exclusiva, prácticamente como única fuente de ingresos de la Argentina, que es el modelo que arrastramos hasta hoy tristemente. El modelo de industrialización que luego se intentó se perdió en la gran cantidad de intervenciones que tenía el Estado, al punto tal de dominar algunas de las empresas, que en realidad yo lo que creo en definitiva es esto, y quiero saber si el doctor coincide conmigo o tiene otra idea de cuál es el rol del empresario, mejor dicho, sí, empresario, porque hoy en día lo quieren eliminar a ese término por emprendedor, pero del empresario privado en la economía de un país, donde yo creo que el Estado tiene que regular y mantener a raya al empresariado y a todos los privados. Pero hay cosas que el Estado no organiza de forma eficiente, y la industria es una de ellas, creo yo. Así que, bueno, eso era básicamente lo que quería aportar yo. Gracias, Facundo. Bueno, la verdad es que es una pregunta que eso sí nos llevaría bastante tiempo. El problema es que el empresariado no es un abstracto, es una gente que se dedica, por supuesto, a gestionar
Y obviamente que tiene una gran importancia que esa gestión produzca bienes y servicios suficientes. El gran problema de la Argentina, en mi modesta opinión, es que lo que algún teórico llamó la lumpenburguesía. Es tradicional lo que decía Arturo Jauretche, de que cuando a un industrial le va bien, cuando a un señor que tiene una pequeña industria le va bien, gana dinero, cosa que está muy bien, porque no invierte en la industria, que es lo normal dentro del sistema capitalista. Un capitalismo, bueno, hace que todos los... que lo que Marx decía que los burgueses son funcionarios necesarios del sistema capitalista. Es interesante esa. Pero entonces nuestros funcionarios necesarios, el que le va bien, en lugar de comprar, de invertir en su industria, de mejorar tecnológicamente, etcétera, lo que hace es, en primer lugar, comprarse un campo. Y en segundo lugar, una dispersión de recursos, un consumismo más allá de las posibilidades. De manera entonces que el gran problema de la Argentina es la lumpenburguesía, que en lugar de... Y además, bueno, muchos de estos empresarios, el señor Pablo Roca, etcétera, etcétera, recién alguien mencionaba que eran foráneos, que no son argentinos, no tiene nada que ver, porque casualmente el capitalismo mundial permite que tengamos inversores de todo tipo. Pero lamentablemente, por ejemplo, la cantidad de hectáreas que tienen para la ganadería, gente que por ejemplo, en el sur, es toda una historia, porque eso viene de la famosa conquista del desierto por Roca. De manera que estamos justo, la pregunta que hace Facundo me parece que queda en el centro de tratar de entender estos problemas. Sí, hacen falta, obviamente que hacen falta empresarios que funcionen, pero ese es nuestro gran punto débil. Por ejemplo, todo esto que se está hablando de la famosa hidrovía, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hay ningún barco argentino transitando la mal llamada hidrovía? Yo me paro acá frente al Parque España y nunca pasa un barco argentino. Todos los barcos son de bandera extranjera, muchos chinos, porque dos de las grandes empresas que funcionan acá son empresas chinas, por supuesto europeos, de todos los países, pero no. Entonces, ¿por qué los empresarios argentinos no compran barcos y participan de ese negocio tan rentable que son los fletes? Y así sucesivamente. Bueno, son preguntas que yo tengo hipótesis al respecto, pero son preguntas que tenemos que contestarnos no con el diario en la mano y la televisión en la mano, sino con la realidad en la mano. Entonces, repito, Facundo, que un gran problema que tenemos es que el Estado tiene que suplir, por ejemplo, se viene tratando de hacer acuerdos para los precios en el mercado interno y no se ha logrado establecer un mecanismo para regular los precios del mercado interno. Entonces, el Estado no le queda más remedio que intervenir. Y así sucesivamente, es decir, el Estado tiene que intervenir cuando fracasa absolutamente la posibilidad de esa autorregulación. La idea neoliberal de que el mercado lo soluciona todo y de que estos funcionarios necesarios, lamentable o afortunadamente desde cuando se escribió eso de que los funcionarios necesarios pasaron muchas bajo los puentes. ¿Por qué? Porque dentro de este sector de empresarios hay un sector que ha logrado la hegemonía, que es el sector financiero. Entonces, muchos empresarios, sobre todo las pymes, la gran contradicción no la tienen con el Estado, la gran contradicción la tienen con los grandes bancos del sector financiero, que son los que se llevan la parte del león de la producción y del trabajo de ese empresario y de sus trabajadores. No sé, la verdad que es un tema interesantísimo y es un tema que vale la pena estudiarlo seriamente, pero no a la luz de
de la prensa cotidiana, sino a la luz de entender cómo funciona bien. Y además, hay un libro muy interesante que ya tiene muchos años, de un sociólogo argentino de apellido Imaz, que se llama Los que mandan. Entonces, ese libro de Imaz es muy interesante porque no habla de un empresariado utópico, de un empresariado abstracto, sino de los empresarios reales que tenemos y que distan mucho de esa idea utópica del emprendedor que en gran parte ha hecho un esfuerzo inmenso en Argentina para llevar, pero además muy, muy complicado, sobre todo en este último periodo, en el periodo del gobierno anterior. Yo no estoy haciendo propaganda política ni a favor ni en contra, pero lo cierto es que cerraron miles de pymes, miles, creo que hasta millones de pymes, discúlpenme, no tengo la cifra, pero es una cantidad inmensa. Es decir, precisamente quienes plantean que el empresario tiene que tener un papel importante, después terminan. ¿Quiénes fueron los que ganaron gran cantidad de dinero con eso? El sector financiero. El sector financiero y los sectores concentrados. La economía se concentró en forma impresionante. De manera que no hay que tomar a los empresarios en abstracto, sino en concreto los empresarios que tenemos, muchos de los cuales son muy meritorios, como no. Francisco. Tengo la fortuna. Sí. Sí, porque nos estamos extendiendo. Franco está con la mano levantada, pobre. Si fuera en serio la mano ya se había quedado. Claro. A ver. Vamos a escucharlo. Buen día, Francisco. Agradecerte tu destreza didáctica y aprovechar para hacerte una consulta a modo de cierre, por ahí te sirve, teniendo en cuenta cómo contextualizaron las compañeras y compañeros, Facundo, Juliana, la conversación. Y es preguntarte, tu parecer, si esta es este avance de la tecnología, la información, la inteligencia artificial en el marco de esta pandemia es una cuarta revolución industrial, y qué impacto crees que tiene con estas especificidades de los estados latinoamericanos que se conformaron desde la gesta social luchando por la inclusión, a diferencia de otros lugares. Sí. Bueno, a mí no me cabe duda que hay una cuarta revolución industrial. Es bastante obvio, y además es una cuarta revolución industrial que ha cambiado las reglas de juego del comercio internacional y de todo el mundo y las hegemonías. Es muy interesante lo que está pasando en ese sentido, pero yo creo que esto es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad lo que se le ofrece a tanto a los países de América Latina como a las personas. Las nuevas generaciones, ustedes son de las nuevas generaciones, tienen un nivel de acceso a los bienes y a la forma de organizarnos que rompe absolutamente y puede romper para bien o para mal la forma de organización del trabajo que veníamos teniendo. En este momento también paso un aviso, estamos con un proyecto de investigación en la maestría de Derecho Social, en la maestría, no se llama Maestría de Entidades de Economía Social. Un proyecto de investigación exactamente sobre este tema. Es un proyecto de investigación latinoamericano. Estaba pensado para que fuera europeo, latinoamericano, pero es solamente latinoamericano, donde queremos, con gente de todos los países, estudiar cómo los sectores, sobre todo de las empresas de economía social, las cooperativas, las pequeñas y medianas industrias también, deben afrontar estos cambios tan importantes en la tecnología, de manera que en este momento estamos solo con hipótesis, porque el cambio tecnológico es tan rápido y además tan, en algunos casos, impredecible, que vale la pena estudiarlo seriamente. Pero sí, yo creo que esto, que mucha gente lo ve como con susto y con miedo, creo que es una gran oportunidad. Estoy acompañado por alguna gente como Stiglitz, como de mucha gente que piensa eso,
pero tampoco estamos convencidos porque hay una gran capacidad del sector financiero por apropiarse de todos estos mecanismos. Bueno, ahí me parece que para cerrar, que mejor, que el optimismo y la oportunidad. No sé, Julio, qué te parece, pero me Sí, parece que ya estamos sí. pasados en hora. Estamos No sé, pasados los chicos, sí. y el problema no es nuestro, sino el resto de las 5 universidades latinoamericanas y la europea que tienen cambio semestral de cátedra. Agradecerte mucho, Francisco, dejarte el afecto de siempre y contarles que ya nos queda ya llevamos bastante tiempo en el seminario, con el formato seminario alrededor de 4 meses. Y nos queda la última semana, 2 semanas nos quedan de trabajo. Agradecer básicamente el que puedan hablar y el que se pueda discutir, el que se pueda desarmar modelos y armar modelos. Que generalmente en la clase a veces o en una sesión común alguien se queda callado y copia. Quizás nos permitamos nos hemos relajado un poco más en estos espacios de la virtualización. Por otro lado, reinvitarlos al ambiente al área de ambiente y trabajo de COAD, de que Francisco es el delegado principal de la facultad. Y agradecerte, Francisco, porque abriste un debate que siguen las preguntas extranjeras que están llegando y yo te las voy a pasar para que después te pongas en contacto vos en forma directa de los distintos países, de los distintos lugares. Y a todos y a todas, a cuidarse, cuídense mucho y cuiden a los que cuidan. Cuiden a los que cuidan. Bueno, muchas gracias, Julio, gracias, Mao, gracias, Facundo, gracias a todos por las preguntas y que nos pongan a pensar y a debatir. Entonces, repito, muchas gracias. Para la área ambiental, bueno, yo creo que la participación de Julio nos representa a toda la seccional de Derecho de la COAD, pero de todas maneras también nos ofrecemos a participar con todo gusto. Muchísimas gracias a todos y a todas y realmente me he sentido muy bien en esta conversación con todos ustedes. Muchas gracias. Un afecto grande, Francisco. Cuídense mucho. Y las preguntas me las pasa y con todo gusto las contestamos. Gracias. Y en otro semestre vamos a tener que repetir. Así que vamos a retrabajar. Un afecto grande a todos y a todas. A cuidarse mucho. Chao, gracias. Gracias, Mao. Gracias, gracias abrazo. a todos. Gracias, Y a chao. todas.